¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tocar los 10 mandamientos dentro de estos videos. Y vamos a ver si me recuerdo, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás nada de tu prójimo. Estoy repasando. Bueno, los 10 mandamientos. ¿Por qué se dieron? Dios los dio allí en Monte Sinaí con el propósito que vamos a ver más adelante. Es como que la gente vea que es como un espejo de que realmente no pueden cumplir, de que vean cómo son realmente incapaces de cumplir los mandamientos, porque muchas personas piensan salvarse cumpliendo la ley, pero realmente no entienden hasta dónde van los 10 mandamientos y la ley. No es solamente, como dijo un joven, el joven rico, cuando fue donde el Señor Jesucristo, los que han leído ya la historia, les dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: los mandamientos sabes. Y él dice: todo lo he guardado de mi juventud. Y quizás tú también puedas decir: pues todo yo lo cumplo. Pues vamos a ver en este estudio si es así o no, ¿sí? Entonces leemos en Éxodo capítulo 19, dice: este es el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ya habían pasado 3 meses ya. 3 meses desde que habían salido, ¿no?, de Egipto. Y ahora habían llegado a Sinaí. ¿Y qué pasó allí? Dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Versículo 3 del capítulo 19 de Éxodo. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Ellos no recordaban cómo se habían comportado desde antes que salgan de Egipto, cómo ellos habían, se puede decir, desconfiado del Señor y reclamaban. Y en el camino, cómo estaban murmurando contra el Señor, contra Moisés, y querían apedrearlo. Y ahora ellos dicen: todo lo vamos a hacer, todo lo vamos a cumplir. Es como una persona, ¿no?, que pensaba o que piensa que puede cumplir los mandamientos del Señor. Todo lo vamos a hacer. No, es sencillo. ¿Sencillo? La ley es santa, es justa y es perfecta. ¿Sencilla de cumplir? No es. No es. El único que pudo cumplir fue Jesucristo. Nadie más. ¿Sí? Entonces, ¿pero para qué entonces Dios dio los mandamientos a Israel? Vamos a ver. Pero antes de eso, ¿qué pasó allí? Leemos en Éxodo capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo para que no traspase los límites, para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Entonces, el pueblo estaba allí, asustado, realmente temblando, viendo todo lo que estaba pasando, todo este acontecimiento, porque Dios lo había determinado así para que le teman. Ellos estaban temblando. ¿Por qué? Porque Dios hablaba con voz tronante, había un sonido de bocina. Todo retemblaba. Y ellos estaban allí asustados. ¿Y por qué? Vamos a ver, adelantarnos acá en Éxodo capítulo 20, 19 y 20 dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces ellos dijeron que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Habla tú mejor, Moisés, con nosotros. Tuvieron temor. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que ellos teman, aprendan a temer quién es Dios realmente. Dios había rescatado a Israel de Egipto con mano poderosa. Ya vimos sobre las plagas y la muerte de los primogénitos. Y cómo abrió el mar para que se salvasen. Pero sabemos que el pueblo no tenía temor a Dios. Sabemos que el pueblo reclamaba: ¿por qué nos has sacado de Egipto? Mejor nos hubiéramos muerto allá de hambre. Y el pueblo estaba con esta actitud. Y ahora el pueblo había dicho sencillamente: todo lo vamos a cumplir. Todo lo que Jehová diga lo vamos a cumplir. No entendiendo realmente lo que significa obedecer a Dios. ¿Lo entendemos? ¿Lo entiendes? ¿Qué es obedecer a Dios? Vamos a ver los mandamientos del Señor. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, todo el pueblo, dice, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Todo lo vamos a cumplir, dijeron. Ahora, el Señor da sus mandamientos. Y de una manera contundente, con voz tronante, porque no era de jugar. Era realmente la ley de Dios. Podemos decir, y lo va a decir más adelante en las Escrituras, que toda la ley se resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Y los otros 6 con el prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿los cumples? ¿Lo has cumplido? Yo no los he cumplido. Y nadie lo ha cumplido. Vamos a leer en Mateo capítulo 5. Mateo, en el Nuevo Testamento. Mateo 5, 21, podemos leer. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, por tanto, esto dice: si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, no solamente, ¿no?, que decir yo no he matado, pero dice, cualquiera que le diga a su hermano necio, fatuo, ya lo mató en su corazón. Así. Y podemos ver otro donde dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, eso yo jamás lo he hecho. Podemos decir. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente cumplir la ley de Dios es con los actos. No, también con los pensamientos. El pensamiento también es pecado. Y miren acá, el Señor lo que dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, si hemos mirado a una mujer para codiciarla, ya adulteramos. Entonces, el pecado es con hechos y pensamientos. Y podemos ver e ilustrar muchos, se puede decir, aspectos de nuestras vidas, cómo nosotros hemos pecado desde que nacimos. Primeramente, no somos judíos. Nosotros no descendemos de Abraham mediante la carne, la sangre. No somos descendientes de ellos. En el sentido de una, se puede decir, de un linaje. ¿Sí? Nosotros todos descendemos de Adán y Eva, pero de diferentes ya ramas, pero de ellos, Adán y Eva. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no somos el pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto, cualquier persona que tenía que cumplir ya la ley tenía que ser circuncidado. ¿Eres circuncidado? No, ni tú ni yo. Entonces, mucho menos decir que nos vamos a salvar por la ley, porque, o sea, no cabe para nosotros como gentiles, ¿no? ¿Por qué querer cumplir algo que no es para nosotros? Ahora, la ley es santa, justa, perfecta, y toda persona tendría que mirar allí para decir cómo es Dios realmente, santo, justo y perfecto. La ley realmente convierte al alma. La ley hace que veamos que somos pecadores, que somos miserables pecadores. Bueno, este joven dijo, el joven rico, cuando se acerca al Señor Jesucristo, le dice: todo lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y toma tu cruz y sígueme. Y él pensaba que había cumplido todo, pero no estaba amando a su prójimo como a sí mismo, porque él no le estaba dando a su prójimo para que tenga como él también. Entonces, no estaba cumpliendo la ley realmente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque así lo dicen las Escrituras. Y lo otro, que no estaba obedeciendo al Señor Jesucristo al ir con Él, porque Jesucristo es Dios. Entonces, culpable. No hay que, bueno, yo he cumplido hasta aquí, pero bueno, uno he fallado. Voy a hacer algunas obras para
compensar ese uno, ese pecado que he cometido. No. Vamos a ver en Santiago capítulo 2. Santiago. Ok, lo tengo acá. 2, 8 al 11. Santiago 2, 8 al 11 dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así está, claramente. Yo no he matado, pero adulteraste, te has hecho culpable de todo. Es como una cadena, ¿no? Sacas un eslabón, ya esa cadena no sirve para sujetar el barco, por decir. Sacas un eslabón y esa cadena no sirve. La ley es así. Un mandamiento que tú has quebrado, te haces culpable de todos. ¿Y cuál es el precio de ese pecado? La Biblia dice que es la muerte. No hay que tú vas a hacer obras para... Dices, ¿no? ¿Sabes qué? Mi pecado pesa esto, yo voy a hacer miles de obras para que pueda balancear mis pecados. No existe eso para con Dios. Y la Biblia lo va a decir. No existe ese camino que tenemos que hacer obras para salvarnos. No existe ese camino que nosotros podemos cumplir la ley y que la hemos cumplido. No existe. No hay ni siquiera un bueno. No hay ni siquiera uno. No hay nadie. Solamente hubo uno. Fue el Señor Jesucristo. Es el único. Entonces, volviendo a la historia. Pero antes de eso vamos a leer en Gálatas. Esto que quede claro. Nosotros como gentiles, que no somos judíos, no teníamos ni la oportunidad de cumplir la ley. Porque, como le dije, tenía que hacerlo conforme a las Escrituras. Tenía que estar circuncidado. Y todo esto venía para poder ser, se puede decir, alguien adepto a la religión judía. Pero ni aún así podemos decir que podemos cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales y todo lo que tenía que haber. Entonces, vamos a ver acá. Dice, de manera, capítulo 3 de Gálatas 3, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la ley ha sido el maestro para llevarnos a Cristo. Toda persona que conoce la ley es como tomar un espejo y mirarse, que no puede ante la ley de Dios, ante la perfección de Dios. Los estándares del Señor son muy altos para que nosotros podamos compararnos, para que nosotros podamos decir, sí, nosotros vamos a cumplir. Como dijo el pueblo judío, todo lo que Jehová diga, haremos. Es como decir un hijo siempre desobediente. Y el padre dice, bueno, voy a dejarles unas instrucciones a mi hijo para que él cumpla, para que él haga lo que yo le he dicho. Pero si ese muchacho va a decir, bueno papá, tú sabes que yo te obedezco, yo lo voy a hacer todo. Imagínate. Dios dio las leyes justamente para hacerle ver al pueblo de Israel su corazón. Para hacerle ver también a través de la historia que no eran dignos como hijos
de Dios, no eran dignos para heredar las bendiciones del Señor a través de Jesucristo. La ley fue el propósito del Señor para que todos conocieran el pecado, para que realmente entendieran qué es el pecado, para que no haya dudas, para que el alma sea convertida a través de la ley. La ley va a convertir el alma del hombre, porque va a entender que no puede cumplir, que no hay salida ni por aquí ni por allá, no hay ni siquiera un justo. Y eso hace la ley, nos hace ver cómo estamos realmente, cómo nuestra vida, ¿no? Cómo nos vemos ante los ojos de Dios. Porque, como dicen las Escrituras, la ley es santa, la ley es justa y perfecta. Entonces, ¿piensas que puedes salvarte cumpliendo la ley? Hemos dicho, solamente una ley, un mandamiento que no has cumplido, te haces culpable de todos. Pero ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo puedo unir otra vez esos eslabones? Ya no se puede. Ya no se puede. Tienes que pagar el precio. Y el precio es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Así dice. Vamos a leer acá, en Romanos. Porque la paga del pecado es muerte. Dice acá, en 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y también acá vamos a ver, en Romanos capítulo 3, versículo 19 dice, pero sabemos que toda la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Imagínense. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera ley, si no hubieran los mandamientos, creeríamos que podemos cumplir. Creeríamos que es tan sencillo cumplir. Pero ya lo enseñó el Señor Jesucristo. Ya lo hemos experimentado, quizás en nuestras vidas, en algún momento, en alguna religión. De repente quisimos salvarnos por cumplir, yo soy bueno, voy a esforzarme, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Señores, amigos, amigas, es bueno dejar una mala vida. Es bueno dejar una vida, se puede decir, en la oscuridad y vivir una vida diferente, de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero eso no quiere decir que dejemos de ser pecadores. ¿Sí? Nosotros tenemos una salida para dejar el pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, para no seguir siendo esclavo del pecado. Tenemos una salida, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a morir en una cruz para pagar tus pecados y los míos, aquellos que no podíamos cumplir, que jamás los vamos a cumplir. Solamente Cristo pudo cumplir la ley de Dios. Y Él amó a su prójimo como a sí mismo, muriendo en una cruz. Porque su prójimo, nosotros, estamos condenados para morir. Y obedeció, amó a Dios sobre todas las cosas, obedeciéndole en una cruz. ¿Sí? El Señor cumplió esos dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, obedeciendo a su Padre. Porque cuando el Señor Jesucristo oró, dijo, Padre, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que su Hijo muriera en la cruz por ti y por mí. Esa era la voluntad del Padre. Y el Señor Jesucristo amó a su prójimo como a sí mismo, cumpliendo así la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. ¿Y cómo amó a su prójimo? Soportando en una cruz los clavos, la corona de espinas y muriendo en una cruz. De esa manera nos amó. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día y Él nos dio vida. Todo aquel que cree en lo que Cristo hizo en la cruz, en su muerte y en su resurrección, tiene perdón de pecados.
Ahí está el Evangelio, ahí está la salvación. Pero para eso, si todavía no tienes esa seguridad, si piensas que tú te puedes salvar por lo que tú vas a hacer, por lo que la religión te está enseñando, que puedes cumplir, que vas a hacer obras, entonces, si tú sigues así, sin conocer la verdad de Dios, creyendo en hombres y creyendo en religiones, pues un día vas a darte con la sorpresa de que el camino que estabas siguiendo era un camino de muerte. Las Escrituras hablan de la verdad de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios. Porque la salvación no es por medio de la ley, sino por gracia. Dice acá, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, gratuitamente, siendo justificados gratuitamente, ¿sabes? Solamente creyendo en Jesús, creyendo que Él murió por ti en una cruz, ¿sí? Miren, hay muchos pasajes que se pueden ver sobre esta salvación y me estoy adelantando realmente porque quisiera que ustedes de repente están pasando por momentos difíciles o porque algunos ya solamente necesitan escuchar este pasaje, porque la salvación es gratis. Dice acá en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. La gracia es un regalo, pero a veces somos tan tercos, el corazón tan soberbio y tan orgulloso que no queremos que nadie nos regale nada. Queremos conseguirlo, queremos que nos cueste. A veces mucha capacitación de crecimiento personal nos afecta. No digo que sea malo, pero afecta en el sentido de que todo tú lo puedes hacer. Yo creo que puedes hacer muchas cosas en el mundo, pero de salvar tu alma, de que tú puedas salvarte, es imposible. Imposible. Por más capacitación, por más liderazgo, por más cambios que hagas en tu vida, jamás te vas a salvar por cumplir la ley. No eres perfecto desde el día que naciste, eres pecador. Y por lo tanto, la paga es la muerte. Pero Dios, en su gracia, dice, por salvo soy gracia. Por gracia sois salvos, Entonces, una persona recibe ese regalo de Dios y tiene la vida eterna. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Aquella fe que hablamos de Abraham. Aquella fe de Abraham, que creyó en Dios, que Dios podía levantar a Isaac aún de entre los muertos. ¿Tienes esa fe? Si tú crees que Dios levantó a los muertos, al Señor, de entre los muertos, al Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Si tú crees que Cristo murió en una cruz por tus pecados, dice así, crees que Cristo murió y que resucitó al tercer día, tienes vida eterna. Pero esa fe la conoce el Señor. Dios conoce nuestros corazones. No podemos engañarle, como Dios conocía el corazón de Abraham. Entonces, sigamos en estos videos. Como les digo, he querido adelantar porque esta es la parte final de la enseñanza, pero he querido adelantar porque, entendí de que es importante hoy, en este tiempo más difícil, dar el Evangelio en cuanto se pueda. Porque el Evangelio es la buena noticia de salvación para cada alma, para cada persona. De repente hoy tú has creído y hoy tienes vida eterna. Vamos a continuar con la historia. Vamos a continuar y ver el plan de Dios desde Génesis hasta la venida del Señor Jesucristo. Y vamos a poder entender mejor. Muy bien. Nos vemos en el próximo video. Dios lo bendiga y disculpen algunos errores e interrupciones también de mis mascotas.
Y bueno, déjeme decirle que con fe y fe al Señor, a su palabra, encontraremos muchas cosas que jamás imaginamos encontrar y aprender. Muy bien, Dios los bendiga.